Seguimos en compañía de estos ilustres y queridos amigos que están debatiendo porque tienen opiniones contrarias o enfrentadas o no sé cómo fue que dijiste. Discrepantes en torno a este tema de... Bueno, la discrepancia surge en torno a la idea de generar una figura jurídica o una ley que establezca el feminicidio como un delito específico, pero va más allá. Obviamente del debate también están surgiendo otros elementos. Sonir te había cortado en el bloque anterior. No, un poco lo que... Es decir, quería plantear el problema de la Ley Integral de Violencia de Género. Es un proyecto que es calcado o casi copiado del modelo español. El modelo español se caracteriza, tiene un principio básico que es la denuncia equivale a culpa. Es decir, no bien una mujer hace una denuncia por violencia doméstica contra su pareja o su expareja, el individuo es encarcelado, se le impide ver a los hijos, se les aplica un montón de sanciones y además se le da una ayuda económica a la mujer, lo cual ha generado lluvias de denuncias y enormes quejas en la sociedad española sobre los abusos cometidos con la ley. Ese modelo es el que se está copiando aquí. Entonces, no solo se crea una figura, la del femicidio, que va a ser inútil, porque después de que la persona murió, ¿de qué sirve? ¿Qué importa cuál sea el nombre del delito por el que se lo procese y si se le dan 5 años más o 5 años menos, 2 años más o 2 años menos de pena? Lo importante es evitar que las muertes se produzcan. Ahora, cuando la forma de evitarlo es aprobando una ley que elimina las garantías para el sexo masculino, la cosa se vuelve preocupante. Esta ley, este proyecto, decís que... Este proyecto, claro, porque está fundado en el mismo principio de que la denuncia hace presumir... Por ejemplo, te denuncian por un caso... Esto de acuerdo al texto que está a discusión. Te denuncian por un supuesto caso de violencia de género. Te pueden sacar de tu casa. Te van a sacar de plano de tu casa. Te van a impedir ver a tus hijos por 3 meses. Eso es para empezar a hablar. ¿Ah? Entonces, el efecto va a ser contraproducente, porque lo que está generando son bombas de tiempo. Individuos que son expulsados de la casa, privados de ver a los hijos, acusados antes de tener prueba ninguna, si son prácticamente sancionados antes de que se puedan defender. Bueno, eso no es constructivo, no es bueno, no es saludable, va a terminar en situaciones de peor violencia. A mí me parece que la concepción está errada. Esto no es un problema que se resuelva con sanciones penales. Este es un problema que hay que trabajarlo con políticas de prevención y políticas educativas. Y el error es que todo se vuelca hacia el Poder Judicial y hacia el derecho penal. Entonces, es un camino equivocado, a mi modo de ver. En vez de trabajar donde tenemos que trabajar para evitar muertes, y no solo de mujeres, sino evitar muertes, es decir, combatir el fenómeno de la violencia en la sociedad, desde la educación, desde la prevención, desde la legislación también, pero no solo desde la legislación. Y bueno, estamos mirando solamente un 6% del problema y le estamos dando una solución inadecuada, porque se aplica después de que el problema se produjo y antes produce injusticias que pueden ser contraproducentes. Entonces, no es un buen camino para tratar este problema. Teresa. Esa ley no es calcada de la ley española, lo hicieron distinguidas juristas y además hubo consultas internacionales, hubo todo un largo proceso de 2 años para armar este proyecto de ley. Es una ley que parte de una premisa que sí, que es cierto que a los abogados suele molestarle, que es la defensa de la víctima, en primer lugar. Y lo voy a decir muy claramente, el año pasado no solo murieron X cantidad de mujeres, murieron 5 niños y niñas víctimas asesinadas por sus propios padres, varones, por el hecho de vengarse de sus madres porque los habían denunciado. Porque también en esto, lamentablemente, no se entiende cómo son los procesos y entonces se dice, es muy buen padre, más allá de que le haya pegado a ella, él sigue siendo muy buen padre, ¿cómo lo vamos a separar de los hijos? Lo que prevé esta ley es un compás de espera hasta que haya una evaluación para ver realmente cómo es ese vínculo entre ese padre y sus hijos. 3 meses que no es exactamente lo mismo. No es exactamente lo mismo. Yo prefiero, y esto me voy a hacer cargo personalmente de lo que estoy diciendo, si un niño, por ejemplo en el abuso sexual, deja de ser abusado en el momento, prefiero equivocarme antes que el niño siga siendo abusado 5 minutos más. Entonces, me parece que lo que tenemos que entender que en este tipo de crímenes hay formas
de legislar que no son exactamente iguales que en otros tipos de crímenes. ¿Por qué? Porque se trata de crímenes muy ocultos, se trata de situaciones de las cuales generalmente no se habla, se trata de situaciones en las cuales lo que se intenta con esta ley es proteger al más débil, a la víctima, lo cual no quiere decir que se esté atacando a los varones. Lo que sí también quiero que quede absolutamente claro, y ya lo he dicho varias veces y no sé si ya no lo dije acá, es que no somos las mujeres las que ejercemos la violencia en este mundo, y mucho menos en este país. Los casos de mujeres que matan son excepcionales. Toda esa cifra de víctimas de la cual mencionaba Ovenir son personas asesinadas por varones. Y ahí sí voy a coincidir que tenemos que educar en la no violencia, pero básicamente a quienes tenemos que educar en la no violencia es a los varones, porque son los varones los que ejercen la violencia en nuestro país. Y no solo en nuestro país. Eso no es, es un tema de formación, es un tema de formación. A ustedes desde chiquitos les enseñan que tienen que ser machos y aguantar, que tienen que resolver los conflictos a trompadas, que en realidad tienen que cuidar a las mujeres como si las mujeres fuéramos inferiores, y así sucesivamente. Es decir, hay toda una ideología cotidiana que tenemos que desaprender. Sencillamente digo, el tema de la violencia no es patrimonio exclusivo de los hombres. Las mujeres ejercen violencia por otros métodos. Es decir, todo el que participa en temas judiciales sabe que el uso de los hijos para castigar al hombre por lo que sea es una práctica sumamente común. Los reclamos económicos, las falsas denuncias sobre violencia, es decir, la violencia se ejerce de muchas maneras, de muchas maneras. Es cierto que en la violencia física, sobre todo extrema, generalmente el hombre termina imponiéndose, tal vez por su mayor fuerza física. Pero en el maltrato a los niños, en absoluto es solo un problema de los hombres. Las mujeres ejercen gran parte, diría la mayor parte de la violencia física sobre los niños. Ni hablemos de las otras formas de violencia. Entonces la violencia es un hecho del ser humano, que hay que tratar como seres humanos. Esto de demonizar a los hombres y decir los que tienen que ser tratados por la violencia son los hombres. No, es un mal social, porque además en la formación de los varones inciden enormemente las madres. O sea que no es verdad que esto es un problema que afecta solamente a uno de los sexos. Afecta a todos, a toda la sociedad. Lamentablemente no hay en este momento en el país quien se esté planteando encarar el fenómeno de la violencia de una manera integral realmente. Es decir, se está apuntando, acá se habla de la violencia en el deporte, la violencia de género, la violencia de tal o cual tipo, y en realidad lo que no estamos encarando es que la violencia es un fenómeno que la respiramos y la vivimos en todos los temas. Si estos esfuerzos que se hacen para hablar de un solo tipo de violencia, ya sea la del deporte, ya sea la de género, se usaran, se volcaran para buscar medidas que realmente solucionaran, o sea, o disminuyeran el problema de violencia en la sociedad, viviríamos mucho mejor. Concreta, Yo lo que pasa es que creo que no hay una violencia, hay violencias, y me parece que la causalidad de algunas violencias no tiene que ver con la causalidad de otras. Hay distintos tipos de violencias ejercidos por distintos tipos de intereses, de relaciones de poder, de una serie de cosas. Entonces, lo que nosotras decimos es, como sociedad tenemos que reconocer que existe esta violencia específica hacia las mujeres. Sin embargo, en los lugares donde se ha logrado bajar seriamente los niveles de violencia, no se ha hecho encarándola, ya sea el mecanismo de la tolerancia cero de Giuliani, ya sea los mecanismos que se han hecho en otros países. El otro día hablaba con un amigo que vive en Canadá, y me decía, ahí la violencia es impensable en el tránsito, porque si lo... La violencia en el tránsito. No, en cualquier ámbito, ya sea en el tránsito, en la calle, intrafamiliar, es decir, cualquier acto de violencia es severísimamente sancionado, pero a tal grado que lo han introyectado de tal forma que prácticamente no existe violencia. Perdón, pero entonces no entiendo, porque si tú decís que a quien está apasionado ninguna legislación ni ninguna represión lo va a frenar en matar, ¿cómo es que en Canadá no es el único mecanismo que han usado? Lo que estoy diciendo es que la violencia esa generalizada, que es este clima de violencia que se vive acá,
se modificó, modificando una pauta cultural real, pero no para un tipo de violencia en particular, sino buscando erradicar las manifestaciones de violencia en general. Para hacer un cambio cultural, yo estoy de acuerdo que necesitamos un cambio cultural, por supuesto. Pero entonces eso trabajemos sobre el problema en todas nuestra sus dimensiones y no sobre una cambio sola. Cultural. Pero en realidad sabemos que hay determinadas prácticas de crianza y determinadas formas de vincularnos entre varones y mujeres que las tenemos que desaprender. Yo no estoy diciendo que las mujeres, yo dije tenemos que desaprender, o sea, hice un plural, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que las mujeres no repitamos los machismos. No veo que hay en el proyecto que ustedes impulsan, no veo que hay para que las mujeres modifiquen su factor como reproductores de la violencia. Sí hay. No lo hay. No hay ningún tipo de sanción ni ningún tipo de tratamiento preventivo contra la violencia ejercida por las mujeres. Hay todo un capítulo sobre la prevención de la violencia. No de la que cometen las mujeres. Pero no hay algo que puede exceder... Perdón, pero hay una cosa que yo quiero decir. Nosotras podremos ejercer o no violencia, pero lo que sí es cierto que las que somos asesinadas por ser mujeres por parte de los varones somos nosotras. Es decir, que la máxima expresión de la violencia sigue siendo patrimonio de los varones. Y eso es lo que nosotras no queremos. Eso no quiere decir que esto sea una guerra contra los varones. Esto, al contrario, queremos cada vez tener más varones de este lado. Hubo 16 hombres que mataron a la mujer en el año pasado. Eso no es hablar de los hombres y decir que los hombres hacen... No hubo 16 hombres. Bueno, y según las estadísticas hay 175.000 hogares que están... Esas estadísticas son falsas. Porque el Instituto Nacional de Estadísticas hace estadísticas no, las falsas. Conclusiones que sacan son... Hay una cosa que es cierta. A ver, perdón, los 16 te sirven y los 175.000 no, perdón. Los 16 son cifras objetivas, no es una especulación. Son las muertes que realmente hay. Son 24. Son 16. Observatorio del Ministerio del Interior. Otra cosa es que me digas que podés saber... Porque no sé, habrán notado que estoy distraído, pero en realidad estoy pendiente de otro hecho trágico que también involucra a una mujer, un hecho doloroso. El caso de la joven que había intentado interrumpir el embarazo y que tomó estado público por el fallo de la jueza que se opuso. Bueno, según nos confirma el abogado con quien hablamos hace algunos minutos, bueno, perdió por causas naturales ese embarazo, con lo cual esto, bueno, seguramente iba a tomar estado público en algunos minutos. La producción se comunicó con el abogado, él ya lo sabía, cuando dio la entrevista no estaba autorizado a decirlo, por eso estaba un poco dubitativo con respecto a algunas preguntas, pero simplemente queríamos informar a los televidentes de que lo confirma el abogado. Fue, bueno, un aborto espontáneo por sangrado. Esto el aspecto informativo, un tema que sacudió a la opinión pública uruguaya, y aparecía también un componente referido a derechos cruzados entre el derecho de la mujer de disponer libremente de su cuerpo, que está restringido por la legislación, aún con la nueva ley que penaliza el aborto. La nueva ley establece algunas condiciones, luego sigue siendo penalizado, y el derecho del padre, del cogestor de este embarazo, que había reclamado y había obtenido de una jueza que se lo considerara a su pedido de que no se interrumpiera. Esto obviamente involucra otros temas que escapan a la consideración de lo que estamos hablando. Sí, pero tiene algún punto de contacto, por eso lo quería pero disculpen que... A mí lo que me preocupa de todo el encare de esto es que, lamentablemente, además de las situaciones de violencia graves que se viven en el país, estamos entrando en un clima de enfrentamiento entre los sexos. Es decir, hombre-mujer es una especie de rivalidad o de enfrentamiento que no tiene nada de constructivo y que está montado en una falacia. La idea de que las mujeres son víctimas y los hombres victimarios. Cuando en realidad, pongo un caso, yo tengo 2 hijas. Lo último que quiero es que la violencia de género sea una cosa que campee. Lo último que quiero, porque tengo 2 hijas a las que quiero mucho. Pero también tengo un hijo. Y lo último que quiero es que baste que cualquiera lo denuncie para que su vida se convierta en un infierno. O sea, es necesario, y esto se lo digo a todos, la enorme mayoría de la población tiene hijos e hijas, tenemos que encontrar un mecanismo que permita proteger de la violencia, pero no abuse de los derechos de nadie.
Está claro, Nir, tenemos que cerrar, Teresa. Sí, Adelante. yo quiero decir que esto no es una guerra, que hace muchos siglos que las mujeres ocupamos un lugar secundario en la sociedad. Somos la mayoría, porque además no somos un grupete, somos el 52% de la población. Puñadito. Un puñadito, exactamente. Entonces, estas mujeres, lo que queremos es equidad de género. Queremos tener los mismos derechos, pero no... Porque, claro, uno lee la Constitución y se supone que somos todos iguales ante la ley. Queremos tener los mismos derechos, la misma cuota de respeto, porque somos seres humanos. Y lo que a mí me preocupa, además, fundamentalmente, y nos preocupa a todas, es que hay un derecho humano elemental que es el derecho a la felicidad. Y que a muchas mujeres en este país, miles de mujeres que están padeciendo violencia en este momento, les está siendo negado. Teresa, gracias por acompañarnos, gracias por venir. Gracias a los a dos ti. por participar, un tema que da la impresión de que uno llega a conocer apenas la punta del aire. Es complejo, Pero, ¿no? Te abro oportunidad. Gracias a los dos y a ustedes por estar allí. Nos reencontramos mañana.